Lo que estás a punto de presenciar es más que una historia, es una revelación profunda que te cambiará la vida. Este es el relato real de Lucy, una mujer afroamericana que se encontró en el umbral entre la vida y la muerte. Cruzó hacia las aterradoras profundidades del infierno y regresó con un mensaje poderoso y urgente que el mundo necesita escuchar. Durante su viaje, fue testigo de horrores indescriptibles, incluido el tormento de celebridades de renombre mundial como Michael Jackson y Bob Marley, quienes ahora sufren en el infierno. Tienen un mensaje para sus fanáticos y para cualquiera que aún viva en pecado. Mira hasta el final, porque cada momento revela una verdad crucial que podría cambiar el curso de tu eternidad. Ahora, escuchemos el testimonio de Lucy. Nunca imaginé que mi vida pudiera cambiar tan drásticamente. Creía en Dios, asistía a la iglesia regularmente y oraba, pero nunca comprendí verdaderamente el significado de la eternidad hasta el día en que todo cambió. Esa experiencia es algo que nunca podré olvidar. Me dejó temblando de asombro, humilde más allá de toda medida y cargada con la responsabilidad de advertir a los demás. Todo comenzó un día como cualquier otro. Estaba haciendo mi rutina habitual cuando, sin previo aviso, sentí una debilidad abrumadora y me desplomé. La oscuridad me envolvió y pensé que mi tiempo había llegado a su fin. Pero no sabía que algo extraordinario estaba a punto de suceder. Cuando abrí los ojos, me encontré en un lugar diferente a todo lo que jamás había imaginado. El aire era ligero y puro, y el suelo debajo de mí brillaba como oro pulido. Una profunda sensación de paz me rodeó, llenando cada fibra de mi ser. Pero antes de que pudiera darle sentido a todo, sentí una presencia poderosa detrás de mí. Y luego, de la luz, apareció el Jesús. Su presencia era a la vez abrumadoramente reconfortante y aterradora. Sus ojos eran como llamas de fuego, quemándome como si pudiera ver cada pensamiento oculto, cada rincón de mi alma. Lucy, dijo, su voz era un sonido profundo y resonante, como el rugido de muchas aguas. Te he traído aquí para mostrarte cosas que el mundo debe saber. Muchos viven en la ignorancia, sin darse cuenta de las consecuencias eternas de sus decisiones. Antes de que pudiera hablar, Jesús tomó suavemente mi mano y comenzamos a levantarnos. La luz a nuestro alrededor se hizo cada vez más brillante, hasta que estuvimos de pie ante una enorme puerta radiante. Esta no era una puerta común, era la puerta del cielo. Era indescriptible, imponente, magnífica y resplandeciente con un resplandor que parecía venir de otro mundo. Una larga fila de personas estaba de pie ante la puerta, cada una de ellas con una mezcla de esperanza y miedo en sus rostros. Custodiando la puerta había 3 ángeles, sus apariencias eran feroces y santas, pero un ángel, en particular, llamó mi atención. Este ángel estaba cubierto de ojos, cientos, tal vez miles, de ojos estaban incrustados en todo su cuerpo. Cada ojo parecía estar vivo, buscando, observando, viéndolo todo. Una por una, las personas en la fila dieron un paso adelante. Cuando la vida de alguien era considerada digna, el ángel con los muchos ojos asentía solemnemente. Las puertas se abrían y la persona entraba, recibida por el glorioso sonido de los coros angelicales que se regocijaban por su llegada. Pero para aquellos que no eran dignos, el ángel sacudía la cabeza, y en un instante, estallaba un violento torbellino que atrapaba al individuo y lo arrojaba al abismo. Sus gritos resonaron en el aire, se fueron apagando a medida que la oscuridad los engullía y sus voces desaparecieron en la distancia. El mensaje de Lucy no se trata solo de lo que presenció, sino de la urgencia de que cada uno de nosotros examine su vida. Cada elección que hacemos tiene un significado eterno y debemos preguntarnos si estamos viviendo en la luz o si nos dirigimos hacia el abismo. Este poderoso encuentro no solo fue una revelación para Lucy, sino para todos los que estamos dispuestos a escuchar. Me quedé paralizada, una oleada de terror me consumía mientras observaba la escena que se desarrollaba ante mis ojos. La fila frente a mí avanzaba muy lentamente, y con cada persona que pasaba, una por una, eran rechazadas. Toda su vida quedó al descubierto ante el ángel, que podía verlo todo, ningún secreto se escondía, ninguna excusa se aceptaba.
cada individuo era juzgado por la pureza de su corazón y sus acciones, y nadie podía escapar de la mirada de los ojos del ángel que todo lo veía. Mientras estaba allí, con el pulso acelerado, presencié algo que me sacudió hasta lo más profundo. Entre las innumerables almas que estaban en la fila, solo a una mujer se le permitió entrar al cielo. Era una figura modesta, vestida con sencillez, su comportamiento tranquilo y pacífico. Irradiaba una serenidad innegable, y cuando cruzó las puertas, los ángeles estallaron en una alegre celebración. Sus voces se elevaron al unísono, cantando alabanzas al Señor mientras la recibían en la paz eterna. Volviéndose hacia mí, Jesús habló con tranquila autoridad. Esta es la vida de esta mujer. Ella pasaba sus días en constante oración, siempre esforzándose por la paz con los demás. Amaba a todos con un corazón puro y vivía una vida dedicada a la santidad. Esta es la clase de vida que exijo de quienes buscan seguirme. Sentí que mi corazón se hundía cuando el peso de sus palabras se posó sobre mí. Fue una dolorosa comprensión de lo lejos que todos estamos de alcanzar el estándar de Dios. Jesús entonces me miró, su mirada me atravesó y preguntó, «Lucy, ¿a dónde vas los domingos?» Con una sensación de confusión, respondí, «Señor, voy a la iglesia para adorarte». Su expresión cambió, volviéndose severa y llena de tristeza. «Lucy, muchas iglesias en la tierra no me adoran. Adoran a Satanás. Aunque proclaman mi nombre, sus corazones están lejos de mí. Solo unos pocos me adoran verdaderamente en espíritu y en verdad». Me quedé allí, sin palabras, mientras sus palabras resonaban en mi mente. Pensé en las muchas iglesias a las que había asistido, las congregaciones llenas de gente cada domingo, que alzaban sus voces para cantar y escuchaban sermones. ¿Podría ser que tantos estuvieran engañados sin saberlo? La idea era demasiado para soportar. Antes de que pudiera procesar por completo lo que él había dicho, la escena a mi alrededor cambió abruptamente. La luz brillante que nos había bañado en paz se desvaneció y la oscuridad nos envolvió. Era una oscuridad sofocante y abrumadora, espesa y opresiva. El aire se volvió insoportablemente caliente y el sonido ensordecedor de gritos llenó mis oídos, cada uno lleno de dolor y tormento. Temblando, pregunté, «Señor, ¿a dónde vamos?» Él respondió, con su voz firme, «Al infierno». Debes ver esto para que puedas advertir a los demás. Una ola de pánico se apoderó de mí y traté de resistir, suplicando, «Por favor, Señor, no quiero ir allí». Su respuesta fue firme, pero llena de compasión, «Lucy, debes ir». Con esas palabras, comenzamos a descender y, a medida que lo hacíamos, el aire se volvía más caliente y sofocante. La oscuridad se volvió tan espesa que parecía que se podía tocar, un vacío que lo consumía todo y parecía devorar todo a su paso. El hedor era insoportable, una mezcla pútrida de azufre, carne quemada y olor a descomposición llenaba mis fosas nasales, ahogándome con su intensidad. Cuanto más íbamos, más fuertes se volvían los gritos, hasta que nos rodearon en una cacofonía interminable de angustia. Me dolía el corazón al oír el sonido, pero sabía que tenía que presenciarlo. Cuando finalmente llegamos al fondo, los vi, almas retorciéndose en las llamas, sus cuerpos ardiendo pero nunca consumidos. Era como si estuvieran atrapados en un ciclo eterno de tormento. Su piel ampollada y carbonizada, solo para sanar y ser quemada una vez más. La oscuridad era tan absoluta que parecía tragarse cualquier luz, pero aún podía distinguir las formas de aquellos atrapados en su agonía. El aire era denso, opresivo, y cada paso que daba parecía añadir más peso a mi carga. Los gritos de sufrimiento eran ensordecedores, resonaban en mis oídos y me perforaban el alma. «Señor», susurré, con la voz temblorosa por el miedo, «¿qué es este lugar?» La voz de Jesús era firme pero llena de dolor. «Este es el infierno, Lucy. Un lugar de tormento preparado para el diablo y sus ángeles. Pero muchas almas han elegido venir aquí por su desobediencia y rechazo a mí. Me aferré a su presencia, sabiendo que sin él, estaría perdida en la oscuridad aplastante.
Continuamos adentrándonos más en el abismo y vi incontables almas en tormento. Algunas estaban atrapadas en pozos de fuego, sus cuerpos ardían sin cesar, mientras que otras estaban encadenadas y destrozadas por demonios grotescos y monstruosos que parecían deleitarse con su sufrimiento. Los demonios se reían cruelmente, sus formas retorcidas eran grotescas y horrorosas, mientras se deleitaban con el dolor de sus cautivos. Un alma en particular me llamó la atención. Un hombre, con el rostro desfigurado por la agonía, gritaba, arañándose la piel ardiente mientras las llamas lo consumían. ¿Por qué no me arrepentí?, gritó, con la voz llena de desesperación. Pensé que tenía tiempo. Mi corazón se rompió por él y me volví hacia Jesús, con la voz temblorosa. Señor, ¿por qué están aquí? ¿Por qué deben sufrir así? Jesús me miró, con los ojos llenos de profundo dolor. Están aquí porque me rechazaron, Lucy. Eligieron el camino de la desobediencia y ahora deben afrontar las consecuencias de sus decisiones. Me llenó de dolor saber que muchos habían tomado esa decisión y que ahora no había vuelta atrás. Los gritos de las almas perdidas resonaban en mis oídos, un inquietante recordatorio del sufrimiento eterno que aguardaba a quienes se apartaran de la verdad. Y en ese momento comprendí la urgencia de la misión de Jesús, salvar a las almas de este destino, llamarlas al arrepentimiento y a la verdadera fe antes de que fuera demasiado tarde. Jesús habló con solemne autoridad, su voz resonó en la vasta extensión del infierno, estos son los que rechazaron mi oferta de salvación. Eligieron sus propios caminos, sus propias verdades, en lugar de mi promesa eterna, y ahora deben afrontar las consecuencias de sus decisiones. A medida que nos adentrábamos más en el abismo, algo extraño me llamó la atención. A lo lejos, vi una figura que se movía, bailando de una manera extraña y distorsionada. Los movimientos eran familiares, pero grotescos, su cuerpo se contorsionaba de maneras que parecían imposibles, como si lo obligaran a actuar contra su voluntad. A medida que nos acercábamos, lo reconocí. Era Michael Jackson. El hombre que una vez había deslumbrado al mundo con su música y encantó ya no era el mismo. Su apariencia prístina había desaparecido, reemplazada por un rostro retorcido por la agonía. Su cuerpo estaba quemado y lleno de cicatrices, y los demonios lo rodeaban, blandiendo sin piedad látigos de fuego que crujían contra su carne, impulsándolo a seguir bailando. La música que una vez había llenado de alegría a millones ahora se convirtió en una melodía macabra y perturbadora que reverberó por todas las cámaras del infierno. «Detén esto», gritó Michael, con la voz ahogada por la desesperación. «Por favor, no más». Apenas podía soportar presenciar tal tormento. Con manos temblorosas, me acerqué a él y le pregunté, «Michael, ¿por qué estás aquí?» Entre sollozos, logró decir, «Utilicé mi música para glorificarme a mí mismo y engañé a otros en el camino. Pensé que la fama y la fortuna lo eran todo, pero ahora sé que no eran nada. Dile al mundo que deje de escuchar mi música. Es una trampa. Los aleja de la verdad». Jesús, de pie junto a mí, volvió su mirada hacia mí y dijo, «Adviérteles, Lucy. Muchos todavía lo idolatran, pero su influencia los aleja de mí». Cuando nos dimos la vuelta para irnos, los gritos angustiados de Michael se desvanecieron en la distancia, pero la imagen inquietante de su sufrimiento permaneció grabada en mi mente. Continuamos y pronto, otro sonido llegó a mis oídos, un riff de guitarra triste y distorsionado. Era inconfundible. La música de Bob Marley. Allí, sentado en una roca irregular en medio de las llamas, estaba el propio Bob Marley. Sus rastas, una vez vibrantes, estaban chamuscadas y su guitarra yacía rota en sus manos. «¿Por qué estoy aquí?». Bob gritó con voz llena de pesar, «Pensé que estaba difundiendo paz y amor, pero me engañaron». Di un paso adelante y le pregunté, «¿Qué quieres que la gente sepa?». Con los ojos llenos de lágrimas, me miró y dijo, «Dile que dejen de seguir el camino que yo tomé. Creí en dioses falsos y conduje a otros a hacer lo mismo. Ahora estoy perdido para siempre.
Diles que se arrepientan y se vuelvan a Jesús antes de que sea demasiado tarde. Jesús habló de nuevo, su tono era una mezcla de autoridad y tristeza. Aquellos que lo idolatran, que celebran su vida y se aferran a su música, están recorriendo el mismo camino. Adviérteles, Lucy. Bob Marley fue engañado, creyendo en falsas profecías. Ahora está perdido para toda la eternidad. Diles que se alejen de las mentiras que difundió y vengan a mí. La voz de Bob Marley gritó de nuevo, llena de angustia, nunca creí que Jesús existiera. Muchos me dijeron que yo era Dios, que era el cumplimiento de una profecía. Ahora estoy aquí, perdido para siempre. Diles que dejen de seguir mi ejemplo. Necesitan creer en Jesús. Dejen de adorar ídolos, o terminarán aquí. Jesús añadió, aquellos que celebran el 11 de mayo, el aniversario de la muerte de Bob Marley, aquellos que lo adoran y lo veneran, cuando mueran, aquí es donde vendrán. El Señor dice, yo soy quien soy. Soy soberano y hago lo que quiero. En el infierno, oirán todo tipo de gritos y llantos. La gente querrá arrepentirse, pero será demasiado tarde. A medida que avanzábamos, las escenas de tormento se hicieron aún más insoportables. Vi innumerables almas, pastores, evangelistas, políticos, celebridades y gente común, todos sufriendo el mismo tormento infernal. Cada uno tenía una historia, una razón por la que estaba allí, cada rostro marcado por el arrepentimiento. Muchos clamaban, desesperados por regresar al mundo que habían dejado atrás, deseando poder arreglar las cosas, pero sus llantos eran inútiles. El tiempo del arrepentimiento había pasado. Una de las almas que me llamó la atención fue la de un hombre al que reconocí, un pastor llamado Albert, de Cali. Estaba encadenado a una pared, con el cuerpo atravesado por demonios que le clavaban lanzas sin piedad en la carne. Sus gritos eran desgarradores, un reflejo de la oportunidad perdida de arrepentirse y vivir en la verdad. Su tormento era un duro recordatorio de cómo incluso aquellos que una vez proclamaron el nombre de Jesús podían encontrarse en este lugar si no caminaban en la verdad y en obediencia a Él. Esta era la realidad del infierno, un lugar de tormento y arrepentimiento, un lugar donde las decisiones de una vida repercutían por toda la eternidad. Y era un mensaje que no tenía más opción que compartir, el momento de elegir a Jesús es ahora, antes de que sea demasiado tarde. Miré al hombre, con el corazón apesadumbrado, y le pregunté, ¿por qué estás aquí? Su rostro estaba contorsionado por la angustia, las lágrimas corrían por su rostro mientras luchaba por hablar entre sollozos. Finalmente, logró decir, con una voz que apenas sonaba como un susurro, prediqué para mi propia gloria. Me importaba más el dinero y la fama que salvar almas. Engañé a mi congregación, y ahora estoy pagando el precio. Una profunda tristeza llenó el aire cuando Jesús, con su mirada triste pero resuelta, habló con autoridad inquebrantable, no puede regresar. Todo está terminado para él. El peso de sus palabras quedó suspendido en el aire como una nube oscura. El destino del hombre estaba sellado y no había vuelta atrás. Fue un escalofriante recordatorio de lo cruciales que son nuestras decisiones y las consecuencias eternas que conllevan. La irrevocabilidad de esto me impactó y supe que estaba presenciando algo que me cambiaría para siempre. Al volverse hacia mí, la expresión de Jesús se suavizó, pero había una urgencia en su voz que no podía ignorar. Lucy, debes decirle al mundo lo que has visto. El infierno es real y muchos están en el camino que conduce aquí. Adviérteles que se arrepientan, que se alejen del pecado y que me sigan. El tiempo es corto. Sus palabras me traspasaron el corazón y en ese momento supe que se me había dado una responsabilidad sagrada, llevar este mensaje al mundo, despertar a los perdidos y engañados antes de que fuera demasiado tarde. La urgencia de su voz resonó en mi alma y comprendí el peso de la tarea que me había encomendado. A medida que empezamos a ascender, la oscuridad insoportable y los gritos angustiosos del infierno se desvanecieron. La calidez de la presencia de Jesús me envolvió y la pesadez opresiva se disipó.
La paz y la luz de su ser me rodearon y sentí una sensación de consuelo que nunca antes había conocido. Las imágenes horribles del infierno todavía estaban frescas en mi mente, pero sabía que me habían dado una misión que no podía ignorar. De repente, me desperté, con el cuerpo temblando y el corazón todavía pesado por los vívidos recuerdos de lo que había visto. La oscuridad, los gritos, el sufrimiento, todo permanecía en mi mente, imposible de quitarme de encima. No podía permanecer en silencio. No podía fingir que no había visto la verdad de lo que les esperaba a quienes rechazaran a Jesús. Mi alma se conmovió con un deseo urgente de compartir lo que había presenciado, de advertir a los demás antes de que fuera demasiado tarde. El infierno no es un lugar de descanso o de reunión. Es un lugar de tormento eterno, de arrepentimiento sin medida. Las decisiones que tomamos en la tierra determinan dónde pasaremos la eternidad. No hay una segunda oportunidad, no hay oportunidad de cambiar una vez que cruzamos a la eternidad. No podemos permitirnos esperar. No podemos permitirnos jugar con nuestras almas. El camino a la salvación es estrecho, pero es la única manera de escapar del tormento que espera a los perdidos. Te ruego que recurras a Jesús ahora, mientras aún hay tiempo. Búscalo con todo tu corazón, arrepiéntete de tus pecados y vive una vida que lo glorifique. El tiempo es corto. La eternidad es demasiado larga para estar equivocado. Jesús es el único camino a la salvación, y no hay otro camino. No te demores, toma la decisión de seguirlo ahora, antes de que sea demasiado tarde. Lo que está en juego es eterno, y la elección es tuya.